Hola, hola mis chicas y chicos, bienvenidos a este nuevo tutorial, en este caso galletica de jengibre. Hemos estado trabajando el especial de Navidad desde septiembre hasta finalizar el año. Todos los jueves tenemos un video nuevo de nuestros amigurumis navideños. Hemos realizado ya varios, como el nacimiento, como el muñeco de nieve o el reno. Te los dejo por acá en una lista de reproducción que he creado para que vayas y los cheques. Hoy vamos a estar trabajando esta galletica de jengibre, como vieron en las fotos, que nuestra galleta mide 29 centímetros desde su fresita hasta sus patitas o sus piecitos. 29 centímetros me quedó a mí con un hilo de 2 milímetros de grosor y una aguja número 3.5 milímetros, que es la que siempre he usado. Pero ustedes ya acomodan el tamaño de acuerdo al grosor de hilo y de acuerdo a la aguja que vayan a utilizar. Recuerda que la cantidad de cada color para realizar la galletita en gramos la encuentras aquí en la descripción del video en la lista de materiales. Como ustedes ven, tiene dos botoncitos, tiene una cremita, una fresita y unas perlitas que decidí ponerle como esas galletitas que tienen esas perlitas. Así que espero la disfrutes, la realices como yo, con mucho amor, y me etiquetes cuando termines de realizarla y subas la fotografía a tus redes sociales. También todo lo que puedas hacer para ayudarme a crecer te lo agradecería. Dale me gusta, comenta, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones. Todo eso me ayuda para que crezcamos en el canal. Así que sin más, vamos a comenzar. Para comenzar nuestro video tutorial de nuestra galletica de jengibre, vamos a comenzar a realizar todo su cuerpo. Primeramente sus pies, sus piernas, su tronco y su cabecita. Vamos a utilizar, como les dije, el cuerpo que utilizamos para nuestro muñequito de nieve. Si no conoces el tutorial, te va a aparecer por aquí arriba y en la descripción del video también lo encuentras el enlace, para que vayas y realices exactamente igual a el cuerpo que usamos para el muñeco de nieve. Lo realizas exactamente igual. ¿Qué le vas a cambiar? Vamos a utilizar un color para nuestra galletica de jengibre. Puede ser un cafecito claro, un camel o aún un cremita te puede servir. Y vamos a introducir franjas de color blanco para que quede como nuestra galletica de jengibre con crema blanca. ¿En dónde vas a introducir esas rondas de color blanco? Te voy a dar las indicaciones. Si sigues el video tutorial de nuestro muñeco de nieve, vas a introducir en las piernas, en la ronda número 9 y número 10, las vas a hacer de color blanco. Solo esas dos rondas. Y cuando vayas a unir las dos piernas y empieces a trabajar el cuerpo, en las rondas del cuerpo, la ronda 6 y la ronda 7 del cuerpo, vas a realizarlas de color blanco, como lo hice yo aquí. Y eso es todo. Los ojitos los vas a ubicar entre la ronda 12 y 13 de la cabeza. Empezamos las rondas de la cabeza desde donde comenzamos aumentos y contamos entre la ronda 12 y 13 de nuestra cabeza, colocamos nuestros ojitos con unos 5 puntos de separación entre ellos. Vas a hacer esto y volvemos acá al video de la galletica de jengibre para que terminemos y hagamos los brazos, su cremita en su cabeza y lo que le vamos a colocar encima de la cremita. Entonces vamos a realizarlo y volvemos. Vamos a empezar con los brazos y vamos a tomar el color blanco y vamos a realizar un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico
Y vamos a trabajar en nuestra segunda ronda aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer aumento en todos los puntos para terminar con 12 puntos en total. Nuestro bracito va a tener esos 12 puntos en todas las rondas. Así que los podemos ir contando para que no nos equivoquemos. En todas las rondas de nuestro brazo vamos a tener la misma cantidad de 12 puntos. No vamos a hacer más aumentos ni disminuciones. Vamos a hacer ahora 2 rondas de este color blanco. Vamos a hacer 2 rondas de estos mismos 12 puntos, como les indiqué, de este color blanco. Luego de que tengamos esas 2 rondas, pasaremos al color que ya estamos utilizando en el cuerpo y con el que vamos a hacer todo el resto de nuestro brazo. El último punto no lo terminé y corté la hebra blanca porque voy a introducir y a cerrar mi último punto con el color cafecito que estoy usando. Con este color voy a empezar a trabajar los mismos 12 puntos en todas las rondas y voy a realizar de este color café en total 15 rondas. Voy a hacer 15 rondas de color café o de color del cuerpo. Y vamos a ir rellenando al mismo tiempo. Cuando ya tenemos las 15 rondas de color café, vamos a cerrar la abertura y ya habiendo rellenado, vamos a cerrar la abertura haciendo puntos bajos uniendo ambas partes. Vamos a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y aquí hacemos una cadena y dejamos la hebra larguita para coser a nuestro cuerpo. Los brazos los vamos a coser unas 2 rondas debajo de el cuello. Vamos a pasar a realizar lo que es nuestra cremita. La cremita la vamos a realizar de color blanco. Vamos a hacer un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a realizar en cada una de las rondas aumentos de manera ordenada. Vamos a hacer en la segunda ronda aumento en todos los puntos para terminar con 12 puntos en total. Y así vamos en cada ronda haciendo aumentos. En la tercera ronda vamos a hacer un patrón de un punto, un aumento. Y repetimos ese patrón toda la ronda, un punto, un aumento, hasta terminar. Pasamos a la siguiente ronda donde haríamos aumento y 2 puntos. Y así repetimos ese patrón durante toda la ronda, aumento y 2 puntos. Y ahí tendríamos 24 puntos en total. La siguiente ronda sería aumento y 3 puntos. Repetimos ese patrón toda la ronda, aumento y 3 puntos y nos quedarían 30 puntos en total. Y así vamos en cada una de las rondas. La siguiente sería aumento y 4 puntos. Repetimos ese patrón y nos quedarían 36 puntos. La siguiente sería aumento y 5 puntos. Repetimos ese patrón durante toda la ronda y nos quedarían 42 puntos. La siguiente ronda sería aumento y 6 puntos. Repetimos ese patrón toda la ronda y nos quedarían 48 puntos. Y hasta ahí les voy a indicar para mostrarles cómo avanzaríamos en la cremita.
Cuando ya hemos llegado a la ronda número 8, vamos a obtenerlo de esta manera y vamos a pasar a realizar las puntas de nuestra crema. Vamos a realizar empezando una media vareta, luego realizamos un punto alto, seguido de una media vareta y en el siguiente un punto deslizado. Ese sería nuestro primer patrón, patrón número 1. Vamos a pasar al patrón número 2. Vamos a realizar en el siguiente una media vareta, luego un aumento de punto alto, seguido de un punto alto doble. Luego realizamos un aumento de punto alto y luego una media vareta y un punto deslizado. Este sería nuestro patrón número 2. Vamos a hacer estos dos patrones por toda la ronda. Primero el patrón 1, luego el patrón número 2. Repetimos. Patrón número 1. Primero un punto media vareta, seguido de un punto alto, luego una media vareta y un punto deslizado. Vamos a pasar al patrón número 2. Una media vareta, un aumento de punto alto, luego un punto alto doble, luego un aumento de punto alto, una media vareta y terminamos con punto deslizado. Vamos a repetir estos dos patrones por toda la ronda. Ya cuando estemos llegando al final de nuestra ronda, vamos a terminar realizando una media vareta, aumento de punto alto, un punto alto doble y terminamos con una media vareta. Allí hacemos una cadena y dejamos una hebra larga para coser a nuestra cabeza. Cuando vayamos a coser nuestra cremita a la cabeza, vamos a hacerle unos detallitos y vamos a ponerla no completamente centrada, sino de forma diagonal o atravesada. ¿Listo? Vamos a pasar a realizar la frutica que le ponemos encima. Vamos a realizar una pequeña fresa y para eso vas a utilizar el hilo rojo y una aguja numeración menor con la que has venido trabajando todo el cuerpo. En mi caso yo he venido trabajando todo el cuerpo con la aguja número 3.5, pero voy a utilizar la número 3 para trabajar la fruta o la fresa que vamos a poner encima de su crema. Vamos a comenzar con un anillo mágico y voy a introducir 4 puntos dentro del anillo mágico. En la segunda ronda voy a realizar un patrón de un punto, un aumento. Un punto, un aumento, un punto y un aumento. Allí me quedaron 6 puntos en total. Pasamos a la tercera ronda. En la ronda número 3 vamos a realizar un patrón que va a ser 2 puntos, 1 y 2 y un aumento. Hacemos este patrón nuevamente y en esta ronda nos van a quedar en total 8 puntos. En la siguiente ronda haríamos un patrón de 3 puntos y un aumento. Repetimos ese patrón
y nos van a quedar 10 puntos. La siguiente sería 4 puntos y un aumento y nos van a quedar 12 puntos. Y la última ronda, la número 6, vamos a hacer 5 puntos, un aumento y nos van a quedar repitiendo ese patrón 14 puntos. Cuando llegamos a la ronda número 6 se va a ver de esta forma y vamos a trabajar la ronda número 7 de estos mismos 14 puntos. Vamos a trabajar esta ronda punto sobre punto. En la ronda número 8 y última de este color vamos a trabajar un patrón que va a ser 5 puntos y una disminución. Y allí nos van a quedar repitiendo ese patrón 12 puntos. Cuando terminamos esa ronda, vamos a dejar una hebra larga para pasar luego a la parte de la mitad y con esta hebra vamos a coser a nuestra crema. Le rellenamos muy bien para que quede bien redondita y ahora vamos a pasar a hacer la parte de las hojas de color verde. Tomamos el color verde y vamos a realizar un anillo mágico. 6 puntos dentro del anillo mágico, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y en la segunda ronda vamos a realizar un patrón de un punto, un aumento o aumento y un punto, que es lo mismo en este caso. Vamos a realizar un punto y un aumento. Y repetimos ese patrón toda la ronda número 2. Terminada la ronda número 2, vamos a hacer 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Y vamos a realizar 2 puntos bajos desde la segunda cadena, 1 y 2. Vamos a saltar un punto y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Repetimos el procedimiento, 3 cadenas y nos devolvemos haciendo 2 puntos. En este no nos saltamos un punto, sino que en el siguiente hacemos el punto deslizado. Repetimos 3 cadenas, 2 puntos. Y acá volvemos en el siguiente punto a hacer un punto deslizado. Así vamos a ir repitiendo este procedimiento por todo alrededor para hacer la especie de hojitas de nuestra fresa. Voy a hacerlo hasta terminar. Ya les indico cuántas hojitas me salieron y también les indico cómo lo vamos a coser. Aquí ya no le voy a hacer más, me salieron 6 hojitas. Dejo una hebra larga para coser y voy a mostrarles cómo lo voy a coser. Tomamos nuestra fresita, lo usamos como una especie de tapa y con la costura, con la aguja lanera, bajamos las hojitas y le hacemos una puntadita en el extremo o en la esquina de nuestras hojitas para que queden hacia abajo. Y así lo vamos a coser a la crema de nuestra cabeza. Ya para terminar vamos a realizar 2 botoncitos de color rojo. Y vamos a hacer simplemente dentro de un anillo mágico, vamos a hacer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Cerramos la ronda y ahí ya queda nuestro primer botoncito. Vamos a hacer otro exactamente igual. Dejamos una hebra larga para coser al cuerpo.
Hacemos otro exactamente igual a este. Hacemos 2 y los tenemos listos para coser a nuestro pecho o a nuestro cuerpo. Y así hemos terminado todas las partes de nuestra galletica de jengibre. Vamos a unir todo, a empalmar, a coser, a cortar y esconder hebras, y ya les muestro terminada cómo nos queda, y también les indico en dónde, en qué rondas deben ubicar cada parte o cómo lo pueden hacer igual que yo. Entonces voy a mostrarles, no se me vayan. Así ha quedado nuestra galletita de jengibre y voy a indicarles lo que le hice. Le coloqué los botoncitos centrados en el pecho, como pueden ver los centra muy bien, a mí me quedó con 3 ronditas de separación entre ellos. Le colocamos la cremita diagonal como les indiqué y en todo el centro del anillo mágico de la cremita ubicamos la fresita. La fresita le hicimos con hilo de costura, no hilo de tejer, sino uno mucho más delgadito, unas pequeñas lineecitas en la parte roja. Las lineecitas de color blanco. Los ojitos le hicimos una lineecita negra desde donde inicia nuestro ojo hasta el final y otra también desde el mismo punto, pero una ronda más arriba, como lo pueden ver allí. La boquita se la hacemos 4 rondas debajo de nuestros ojos en forma de diagonal una línea y luego la otra línea diagonal para que quede redondita. Le hicimos una naricita en todo el centro de nuestros ojos, una rondita debajo de los ojos y abarcamos solamente un puntito con hilo blanco. Como pueden ver, también le hice unas perlitas, le coloqué unas perlitas. Estas perlitas son de las que venden de bisutería o para hacer collares o pulseras, son unas perlitas blancas o perlas plateadas, como ustedes las encuentren, y de un tamaño muy pequeñito. Del tamaño que consigan está bien, lo importante es que no sean tan grandes. Y se las colocamos. En el caso mío, la aguja no me cabía en el agujero de la perlita, así que me tocó colocarlas con punto de silicona. Pero lo pueden coser con hilo y aguja. Miren, así queda. Le pusimos unas salteaditas por toda la crema y unas poquitas salteaditas por aquí por fuera de la crema. Y así ha quedado nuestra galletita de jengibre. Espero que la realices, que la hayas realizado con mucho cariño como yo creé este patrón para ti y que me puedas etiquetar como autora del patrón. En la descripción del video encuentras los enlaces de mi Instagram, Facebook, TikTok y demás redes. Únete al grupo de Facebook donde me puedes compartir la fotico de la galletica de jengibre y de todos los diseños que hayas realizado con mis tutoriales. El enlace también está aquí en la descripción del video. Nos vemos en un siguiente tutorial. Recuerda que todos los jueves hasta finalizar este año tendremos amigurumis navideños. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye bye.